Hola mis estimados alumnos de sexto año básico, hoy día hablaremos sobre las capas de la Tierra. El objetivo de la clase de hoy será describir las principales características de la atmósfera, la hidrósfera y la litosfera para comprender la importancia de ellas en el desarrollo de la vida, además de conocer las principales fuentes de contaminación de las capas de la Tierra y proponer medidas de cuidado. La primera capa de la cual hablaremos corresponde a la atmósfera. Esta es la capa gaseosa que rodea nuestro planeta y se extiende desde la superficie terrestre hasta desaparecer en el espacio. La composición química actual de la atmósfera, que corresponde a los gases que se encuentran presentes en ella, se presenta a continuación. Nitrógeno molecular un 78%, oxígeno molecular un 21%, vapor de agua y otros un 0,97%, dióxido de carbono 0,03%. La atmósfera está conformada por diferentes capas, las cuales poseen características particulares que nos permiten diferenciarlas. A continuación, hablaremos de ellas. La primera es la exósfera. Es la capa más externa de la atmósfera y se extiende entre los 500 y 1000 kilómetros de altitud. Su temperatura es difícil de determinar, dado que la densidad es extremadamente baja. La segunda capa corresponde a la termósfera. Se ubica aproximadamente entre los 80 y los 600 kilómetros. En ella se producen las máximas temperaturas cercanas a 1500 grados Celsius. Incluye a la ionosfera, cuya composición permite el viaje de las ondas de radio por todo el planeta. En tercer lugar tenemos la mesósfera. Esta se extiende aproximadamente desde los 50 kilómetros hasta los 80 kilómetros de altitud. La temperatura disminuye con la altura, pudiendo alcanzar los 90 grados Celsius bajo cero, siendo la región más fría de la atmósfera. En cuarto lugar tenemos la estratosfera. Esta se extiende aproximadamente desde los 12 hasta los 50 kilómetros de altitud. En ella se concentra la mayor cantidad de ozono, conocida comúnmente como capa de ozono, responsable de filtrar la radiación dañina del Sol. Al contrario de lo que ocurre en las capas superior e inferior, aquí la temperatura aumenta con la altitud, oscilando entre 0 y 55 grados Celsius. Finalmente, tenemos la troposfera, que es la capa interior de la atmósfera y se extiende aproximadamente hasta los 12 kilómetros de altitud. Su temperatura disminuye a medida que aumenta la altura. En ella se encuentran alrededor del 80% de los gases atmosféricos y se producen los fenómenos meteorológicos, por ejemplo, nubes, vientos y precipitaciones que hacen posible la vida. La atmósfera juega un rol muy importante, ya que favorece el calentamiento de la superficie de la Tierra, absorbiendo parte de la radiación solar, lo que impide que ésta retorne al espacio. Sin la atmósfera, la temperatura en nuestro planeta podría exceder los 100 grados Celsius durante el día y alcanzar durante la noche los 200 grados Celsius bajo cero. Por otro lado, la capa de ozono actúa como filtro y absorbe los rayos ultravioleta, los rayos X y la radiación gamma provenientes del Sol, que son nocivos para los seres vivos. Y finalmente, contiene el oxígeno, que es el gas empleado por los seres vivos para el proceso de respiración, mientras que el dióxido de carbono es utilizado por las plantas para realizar la fotosíntesis. A continuación, analizaremos tres de las principales alteraciones que afectan a la atmósfera y que son consecuencia de algunas actividades humanas. La primera es la lluvia ácida, que corresponde al aumento de la acidez del agua. Se produce por un incremento de las emisiones gaseosas provenientes principalmente de las industrias y de los vehículos motorizados, los cuales se mezclan con las gotas de lluvia
presente en las nubes. La lluvia ácida tiene efectos nocivos para el medio ambiente, siendo los más afectados los animales y plantas que habitan lagos, ríos, arroyos, pantanos y otros medios acuáticos. En efecto, al aumentar la acidez del medio en que se desarrollan, muchas especies son incapaces de adaptarse y mueren. En segundo lugar, tenemos el efecto invernadero. Durante el último siglo, la temperatura promedio del aire a nivel de la superficie terrestre se ha elevado alrededor de 1 grado Celsius. Si bien las causas aún están en discusión, la mayor parte de la comunidad científica responsabiliza al incremento del efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural provocado por los gases atmosféricos responsables de mantener una temperatura adecuada para la subsistencia de la Tierra. Sin embargo, la emisión de gases contaminantes por parte del ser humano, principalmente dióxido de carbono, ha incrementado este efecto y producido un cambio gradual de la temperatura global del planeta. Esto ha generado un cambio climático que está afectando a los delicados ecosistemas terrestres. Por último, tenemos el debilitamiento de la capa de ozono. Hace algunos años se descubrió que en el continente antártico existe una región en la cual la concentración de ozono en la atmósfera es menor que en otras regiones del planeta. Esta región es conocida como agujero de ozono. El agujero en la capa de ozono es causado por la emisión de clorofluorocarbonos, lo que afecta, según algunos científicos, la vida vegetal y animal y puede ocasionar graves daños a la salud humana. A continuación hablaremos de la hidrósfera, que corresponde a la totalidad de las aguas presentes en la Tierra. Comprende los océanos, los mares, los lagos y ríos, las aguas subterráneas, la nieve, los glaciares y el agua contenida en la atmósfera. Por esta razón, la hidrósfera no corresponde a una capa de la Tierra análoga a la corteza o a la atmósfera, sino que se encuentra repartida en diferentes porciones de nuestro planeta. La cantidad de agua dulce disponible en nuestro planeta en comparación con la de agua salada es bastante inferior, lo que la hace un recurso escaso. A continuación hablaremos sobre los principales usos que el ser humano le da al agua dulce. En primer lugar, tenemos el uso industrial. El agua es un recurso indispensable para la fabricación de diversos productos, como alimentos enlatados, por ejemplo. También puede ser utilizada por el enfriamiento o calentamiento en diversos procesos industriales. En segundo lugar, tenemos el uso doméstico. En nuestros hogares, el agua es empleada para el consumo directo, para la preparación de alimentos, el lavado de utensilios y vestuario, el aseo e higiene personal, la limpieza de las viviendas, entre muchos otros. Finalmente, tenemos el uso agrícola, en el cual el agua permite mantener los cultivos y áreas verdes, especialmente en localidades donde las precipitaciones escasean. Una serie de acciones humanas producen alteraciones en las características físicas y químicas de las masas de agua. La hidrósfera puede ser contaminada por agentes biológicos, químicos y físicos. Los agentes biológicos corresponden a desechos orgánicos como materia fecal, restos de alimentos provenientes del hogar, de las industrias, de mataderos, entre otros. Los agentes contaminantes químicos, como metales pesados, detergentes, aceites o gases procedentes de la actividad industrial y minera, muchas veces son vertidos en fuentes de agua, lo que provoca su contaminación. Y los agentes contaminantes físicos incluyen las partículas sólidas en suspensión, las sustancias radiactivas producidas por centrales nucleares o procedentes del uso industrial y aguas que han sido utilizadas en procesos de refrigeración de fábricas y en las centrales energéticas. Estos factores físicos alteran las propiedades del agua, aumentando su temperatura, disminuyendo la disponibilidad de oxígeno y provocando una mayor turbidez.
La sobreexplotación de un recurso se produce cuando éste se extrae a una velocidad mayor que la generada. Por ejemplo, el uso de aguas superficiales para la construcción de represas puede llevar a situaciones de sobreexplotación del recurso hídrico. La sobreexplotación tiene un impacto negativo en la disponibilidad del agua, el que se expresa, por ejemplo, en la disminución del caudal de los ríos, la desaparición de los lagos, lagunas y humedales, y en el agotamiento y la salinización de acuíferos. A su vez, estas alteraciones tienen efectos negativos sobre todo el medio ambiente. Escasea el agua superficial para los animales y desciende en el suelo el nivel del agua disponible para las plantas. Finalmente, hablaremos de la litosfera. Esta corresponde a la porción de la Tierra que se encuentra formada principalmente por rocas y minerales y que representa casi la totalidad del planeta. Esta se divide en 3 capas. La primera corresponde a la corteza, que es la capa más superficial. Se encuentra en estado sólido, su espesor varía entre los 5 y los 70 kilómetros, siendo la capa más delgada de la geósfera. Se distinguen 2 regiones muy diferenciadas, la corteza continental y la corteza oceánica. En segundo lugar, tenemos al manto, que es la capa intermedia y que ocupa la mayor parte del interior de la Tierra. Está formada por material sólido, sin embargo, tiene un comportamiento plástico, similar al de un fluido. Se divide en manto superior y manto inferior. Finalmente, tenemos el núcleo, que es la capa más interna de la geósfera. Se divide en núcleo externo e interno. El núcleo externo está formado mayoritariamente por hierro y níquel en estado líquido, y el interno se encuentra en estado sólido y se compone principalmente por hierro. La litosfera nos provee de importantes recursos, tal como lo veremos a continuación. En primer lugar, el suelo permite el desarrollo de la vida en el planeta, pues es el soporte de plantas y animales. Además, es el espacio sobre el que se pueden desarrollar actividades como la ganadería y la agricultura. En segundo lugar, tenemos los combustibles fósiles. En la litosfera se acumula energía química en forma de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, que proporcionan casi el 80% de la energía que se utiliza en el mundo. En la litosfera se encuentra la energía geotérmica, la cual se concentra en el subsuelo y en lugares conocidos como reservorios geotermales. Esta forma de energía se utiliza en la calefacción de los hogares, para temperar invernaderos y de manera indirecta para producir electricidad. Finalmente, de las rocas que forman parte de la litosfera se extraen importantes metales, por ejemplo, el aluminio y el cobre, los cuales se utilizan en la elaboración de distintos productos que usamos a diario. Muy bien, estimados alumnos, eso ha sido todo por hoy. No olviden visitar las páginas oficiales del colegio en Facebook, Colegio Pablo de Roca, _medio oficial, y en YouTube, Colegio Pablo de Roca, _medio San Javier. Suscríbanse al canal y denle like a los videos. Nos vemos la próxima semana.